El tema es masas, tumores y trombos, abordaje ecocardiográfico. ¿Cuál es el papel de la ecocardiografía en el diagnóstico de las masas cardíacas? La ecocardiografía juega un papel fundamental en el diagnóstico de esta entidad patológica. Nos permite observar en tiempo real a las masas, sus características anatómicas, sus relaciones, cuál es la cavidad que los contiene y eventualmente podemos localizar su sitio de inserción. También nos permite evaluar si cursan o provocan alteraciones hemodinámicas, por supuesto, como vemos aquí, su movilidad durante las fases del ciclo cardíaco. ¿Cómo definimos a las masas cardíacas? Esta entidad abarca a varios tipos de lesiones, dentro de las que encontramos a los trombos, a las vegetaciones, a los tumores primarios, secundarios, tanto benignos como malignos, a los tumores pericárdicos, pero también a los dispositivos que llegan al corazón por vía vascular o aquellos que nosotros colocamos dentro del corazón, como podrían ser los marcapasos o catéteres. También incluye a los materiales iatrogénicos que viajan por la circulación y llegan al corazón. ¿Cómo estratificamos a las masas cardíacas? Como acabamos de comentar, en el perfil derecho observamos a los tumores cardíacos, a los tumores pericárdicos y a las vegetaciones y trombos. En el lado izquierdo, en el perfil izquierdo, vemos a los materiales externos como catéteres, marcapasos, pero también suturas, que eventualmente quedan en el corazón cuando después de una cirugía colocamos una prótesis o post-trasplante y quedan remanentes más grandes que nos pudieran confundir con masas cardíacas. Bueno, también incluye a estructuras externas que por su localización nos eh, confunden si se encuentran dentro del corazón o éstas se encuentran fuera. La ecocardiografía nos permite, con alto grado de certeza, localizar con precisión en si las masas se encuentran dentro del corazón o fuera de ellas. También aquí tenemos que mencionar a las variantes anatómicas, que por sus características poco comunes en algunos casos, pueden hacernos dudar si se trata de una tumoración o de cualquiera de las masas que hemos mencionado hasta el momento. Entonces, el reto de la ecocardiografía es determinar con precisión la localización de estas masas, la ubicación espacial de ellas dentro de las cavidades o adyacentes a ella, evaluar el sitio de inserción, si están, si estas dependen de alguna estructura o no, aspecto, tamaño, movilidad, si tienen o no patologías cardíacas asociadas y, por supuesto, tenemos la obligación de evaluar el riesgo embolígeno de estas entidades. Para ello, el conocimiento detallado de la anatomía, que aprendemos desde muy tempranamente en la universidad y que vamos afinando en el devenir de nuestro paso en la carrera de medicina, después en la especialidad, en la alta especialidad y en nuestro quehacer cotidiano posterior a nuestra graduación, nos permite ir integrando nuevas imágenes a nuestro cerebro que nos servirán para hacer un diagnóstico más preciso. Acordémonos de la máxima de que uno no diagnostica lo que no conoce. Este conocimiento profundo de la anatomía y eventualmente de la embriología y la fisiología cardíaca es establecer las diferencias entre variantes normales y anormales. También nos permite limitar los artefactos creados por nosotros mismos con el eco. Por lo tanto, la habilidad y experiencia de quien está haciendo un ecocardiograma es fundamental. Es un método diagnóstico operador dependiente. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Una amplia disponibilidad. Hoy por hoy contamos con equipos de ecocardiografía y personal capacitado para hacer por lo menos
un ecocardiograma básico en la mayor parte de las salas de urgencias de cualquier hospital, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, en los pisos de hospitalización, en las salas de terapia intensiva y, por supuesto, en los laboratorios de ecocardiografía. No, con ellas obtenemos imágenes con gran calidad y resolución espacial. Importante es que no utiliza radiaciones ionizantes, es de bajo costo y, por supuesto, bajo riesgo, y la portabilidad es toral en, en la ecocardiografía. La posibilidad de hacer un eco junto a la cama del paciente, especialmente si este está grave, y que no lo tenemos que mover o trasladar a un laboratorio de imagen, otorga un plus a este método diagnóstico. Podemos hoy por hoy hacer un ecocardiograma en la cama del paciente, en una sala de urgencias, en una terapia intensiva, pero también en un helicóptero de traslado de paciente urgente o en una avioneta o prácticamente en cualquier sitio. ¿Cuáles son las limitaciones de la técnica? Una pobre ganancia acústica, especialmente en pacientes muy obesos o neumópatas. Este punto cada vez se está resolviendo con mejores transductores y mejores equipos de ultrasonido. Otra de sus limitaciones es que la ecocardiografía hasta este momento no puede caracterizar con precisión a los tejidos eh, que forman estas masas. Probablemente con el devenir de los nuevos software, esta brecha se va a ir angostando. Tampoco puede limitar o delimitar qué tanto, por ejemplo, en los tumores malignos, este tumor ha penetrado en los tejidos. Y por supuesto, vuelvo y insisto, este método diagnóstico es operador dependiente. Para optimizar una imagen excelente en la ecocardiografía y hacer un buen diagnóstico, requerimos utilizar los transductores precisos en los pacientes que tenemos. Por ejemplo, en los niños requerimos transductores que tengan menos penetración, pero más resolución. En los pacientes adultos, y especialmente si son obesos, requerimos transductores con mayor penetración, aunque sacrifiquemos un poco la definición. Por supuesto, después de hacer un ecocardiograma general y rastrear todas las posibilidades diagnósticas que tenemos, si tenemos la duda de que un paciente tiene, por ejemplo, una masa en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, la utilización de una sonda transesofágica, dado que el esófago queda totalmente adherido y posterior a la aurícula izquierda, nos permite acercarnos a la observación más clara de estas imágenes. Recordemos aquí que el ultrasonido, especialmente en su modo transtorácico, tiene limitaciones para ver estructuras más pequeñas de 2 milímetros, por lo menos con muy buena definición. Entonces, en este caso, un ecocardiograma transesofágico nos permite acercarnos y observar más claramente este tipo de lesiones. El ajuste de ganancias es fundamental, ya que podemos magnificar a estas masas o minimizarlas. Estrechar el sector que vamos a estudiar y ampliarlo nos permite ver con claridad puntos que de otra manera podrían ser motivo de error. Para hacer los diagnósticos, ustedes hasta este momento conocen las vistas tradicionales, ejes paraesternales longitudinales, ejes cortos, 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras. Sin embargo, tenemos que echar mano de vistas modificadas para seguir estas masas y tratar de saber cuál es su tamaño y su ubicación espacial. Las variantes anatómicas que debemos tener en cuenta para hacer diagnóstico diferencial están ubicadas aquí según la cavidad.
La aurícula izquierda, por ejemplo, tiene estas variantes anatómicas, que no son todas, pero quizás sí son las más frecuentes. En la fotografía del ángulo superior izquierdo vemos un ecocardiograma en un eje parasternal longitudinal. Vemos a una aurícula izquierda dilatada, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, y justamente en la base de la aurícula izquierda esta imagen ovoide que pudiera confundirnos con una tumoración cavitada. Se trata del seno coronario dilatado, que generalmente el seno coronario o se ve muy pequeñito o no se ve, y en este caso es un seno coronario grande. ¿Qué patologías se asocian a seno coronario dilatado? La vena cava superior izquierda persistente. Hay otras, pero esta es la más frecuente. En esta imagen tenemos esta excrescencia también en un eje parasternal longitudinal, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, el tracto de salida y la desembocadura de la vena cava superior izquierda. Justamente esta excrescencia es un remanente embriológico que se llama cresta Coumadin. En esta imagen vemos un eje apical de 4 cámaras, abajo las aurículas y el septum interatrial. Lo vemos desplazado u ocupado por una imagen redondeada. En este caso, se trata de un aneurisma del septum interatrial. Puede verse más eh, el desplazamiento eventualmente no tan solo hacia el lado derecho, sino hacia el lado izquierdo o ser mixto, y de ahí surgen algunas clasificaciones. Hay otras posibilidades, pero vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos en un eco transesofágico, vemos ambas aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interatrial, y vemos ahora en movimiento esta imagen serpentiforme que se mueve entre una aurícula y otra, y que nos puede confundir y hacer pensar en un trombo o incluso para algunos podrán decir, pues a lo mejor hasta un parásito. No, se trata de un aneurisma del septum interatrial y vemos asociado una comunicación interauricular. Con contraste, vemos su comportamiento hemodinámico y con técnicas avanzadas de imagen podemos hacer una reconstrucción tridimensional y no tan solo observar el aneurisma del septum interatrial, sino la comunicación interauricular. ¿Cuáles son las variantes anatómicas que con más frecuencia tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos a esta cavidad? En esta hermosa fotografía vemos más de una. Esta fotografía es un 3D zoom del libro del doctor García Fernández de imagen cardíaca y anatomía. Vemos a la cresta terminalis. Cuando esta cresta terminalis es demasiado grande o se encuentra calcificada, puede confundirnos. Asimismo, la válvula de Tevesio, que es parte de la desembocadura del seno coronario. También tenemos a la red de Chiari, que como su nombre lo dice, semeja a una red y eventualmente se ve tan larga en la aurícula derecha que puede llegar a algunos de sus filamentos, siendo tan laxa hasta casi cercana a la válvula tricúspide y que es parte de un remanente embriológico del seno venoso. Tenemos también que en la aurícula derecha entran de la circulación general, específicamente a través de las cavas, marcapasos y catéteres. Estos pueden estar libres o, como veremos más adelante, pueden asociarse a algunas otras masas. Suturas, especialmente en el caso del trasplante cardíaco o en el caso del síndrome carcinoide, que vemos incremento de la ecogenicidad y de grosor en la base de la válvula tricúspide. Un ejemplo. Observamos aquí en un eco transesofágico, ambas aurículas, ventrículo derecho, aurícula derecha, y llegando a la aurícula derecha un catéter colonizado por una masa
¿Y en qué posibilidades debemos pensar en este caso? En trombos y vegetaciones. En este caso era un trombo, sin embargo, debo decirles que los trombos pueden colonizarse con bacterias y contener vegetaciones. Podemos evaluar, como habíamos dicho antes, por este método diagnóstico, las alteraciones hemodinámicas que causan estas masas durante el ciclo cardíaco, ya que protruye durante la diástole, limitando el flujo entre la aurícula y el ventrículo. En el ventrículo derecho, quizás la estructura más emblemática y que para ojos no expertos podría confundirlo es la banda moderadora, que es parte anatómica que define al ventrículo derecho. Ventrículo que tenga banda moderadora es ventrículo derecho independientemente de su localización. Por supuesto, acordémonos que también al ventrículo derecho entran algunos marcapasos, especialmente una de las puntas de un marcapaso bicameral o un marcapaso BBI. También podemos observar cuerdas tendinosas prominentes, músculos papilares, en fin. Dentro de las variantes anatómicas del ventrículo izquierdo, tenemos quizás una de las más frecuentes, es un falso tendón. En esta imagen vemos en un eje parasternal a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y esta imagen longitudinal que se dirige hacia el tracto de salida y que se trata de un falso tendón. Pero también debemos hacer diagnóstico diferencial con cuerdas tendinosas supernumerarias y en el ventrículo izquierdo también tenemos que pensar en la hipertrofia de los músculos papilares, especialmente asociadas a cardiomiopatías hipertróficas, trabéculas prominentes asociadas a miopatías, como por ejemplo la miopatía no compacta, y sombras acústicas. Específicamente es más frecuente verlo en pacientes muy ancianos que tienen válvulas muy calcificadas y que la sombra acústica pudiera confundirnos con una masa. Bien, o prótesis valvulares, especialmente mecánicas, que generan sombras acústicas con las que también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. No tan solo dentro de las cavidades tenemos estructuras en las que debemos pensar, también en las válvulas. Tenemos a los nódulos o cuerpos de Arancio o de Morgani, perdón, que son nódulos fibrosos que se encuentran en el borde libre de las válvulas sigmoideas, en su superficie de adhesión y adherencia, que permite coaptar en forma eh, absoluta a las valvas semilunares. Es más frecuente verlo en la válvula aórtica, se visualiza con mayor frecuencia en los pacientes añosos y el diagnóstico diferencial será vegetaciones. Las excrescencias de Lamb, que pueden verse en cualquier válvula, pero son más frecuentes en la válvula aórtica, también en pacientes con edad avanzada y el diagnóstico diferencial serán vegetaciones. La calcificación gaseosa del anillo mitral. En el devenir de la edad, el anillo mitral, especialmente en su parte posterior, se calcifica. Esta calcificación puede tener características gaseosas y ah, eh, observamos una imagen ovoide gaseosa en la que debemos hacer diagnóstico diferencial con una masa tumoral. Y aquí empezamos el abordaje de tumores cardíacos. Hasta hace algunas décadas, el diagnóstico de los tumores cardíacos era solamente visto en autopsias. Actualmente, con la evolución de la ecocardiografía y de otras técnicas de imagen, podemos hacer diagnósticos ante muerte. Sin embargo, estamos hablando de una entidad patológica con muy baja incidencia, por fortuna. De todos los tumores cardíacos, la mayor parte de ellos son benignos, un 90%, y solo un 10% o menos son malignos. Sin embargo, a pesar de que histológicamente sean benignos, por su localización y tamaño pueden comportarse como malignos, no tan solo por su localización, sino también por las alteraciones hemodinámicas que causan.
si alteran las cinéticas de cierre o apertura valvular. Estas masas eventualmente pueden tener concomitantemente un alto potencial proarritmogénico y, por supuesto, su potencial proembolígeno. ¿Cómo clasificamos a los tumores? Los clasificamos en primarios y secundarios o metastásicos. Dentro de los tumores primarios tenemos que la mayor parte, como decíamos, el 90% se trata de tumores benignos y aquí hacemos una diferencia según edad. En los pacientes pediátricos, el tumor más frecuente es el rhabdomioma y en adultos es el mixoma. Según las casuísticas, especialmente las más actualizadas, dejan al fibroelastoma en segundo lugar. En series de autopsias, el segundo lugar se lo llevaba el lipoma. Actualmente, el fibroelastoma queda en segundo lugar. Dentro de los tumores primarios, pero malignos, que por fortuna solo corresponden al 10% de esta patología, son los sarcomas, y de ellos el angiosarcoma el más frecuente. Después tenemos a los tumores secundarios o metastásicos, que llegan al corazón por una extensión hematógena, linfática, directa, adyacente, o por extensión transvenosa. Y veremos aquí las casuísticas. En esta imagen vemos por orden de frecuencia a los tumores benignos y malignos en, en los últimos reportes del 2020 y 2021. Dentro de los tumores benignos, como les comentaba yo, el primero es el mixoma. En frecuencia que le sigue el fibroelastoma y posteriormente el rhabdomioma. En relación a los tumores malignos, como comentábamos, los más frecuentes son los sarcomas. De ellos, el que con mayor frecuencia ocupa el primer lugar es el angiosarcoma, posteriormente el rhabdomiosarcoma y luego el leiomyosarcoma. ¿Cómo podemos identificar por imagen a un tumor benigno de un tumor maligno? Sus características anatómicas son fundamentales. Los tumores benignos suelen tener bordes bien definidos. Por supuesto, no infiltran estructuras adyacentes. Algunos, cuando tienen pedículos, el pedículo suele ser estrecho, suelen ser de tamaño más pequeño y de crecimiento lento. Difícilmente llegan a tener derrame pericárdico, pueden tener y cursar ocasionalmente con síndromes constitucionales y su extensión generalmente solo serán de gran tamaño si la evolución, como en la mayor parte de estos tumores, son asintomáticos, no los diagnosticamos en una fase temprana. A diferencia de los tumores malignos que tienen bordes mal definidos, que infiltran a los tejidos adyacentes, generalmente están asociados a derrame pericárdico, cursan con síndromes constitucionales, son de mayor tamaño y según la estirpe será su localización. Estos tumores malignos, aquí quiero hacer énfasis porque el ecocardiograma en muy poco tiempo vamos a tener software en los que podamos ver la vascularización con certeza de estas tumoraciones. Y los tumores malignos están generalmente vascularizados y eventualmente muy vascularizados. A diferencia de los benignos, que o no están vascularizados o son muy poco vascularizados. Ejemplo del tumor más frecuente que encontramos en el adulto, el mixoma. Aquí vemos un ecocardiograma, un corte longitudinal en el cual vemos de la superficie a la profundidad, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta, tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda. En movimiento vemos esta masa que ocupa a la aurícula izquierda,
con carácter gelatinoso que protruye en la diástole y que nos hace pensar en una tumoración benigna del tipo hemixoma. Con técnicas avanzadas de imagen podemos observar las características de la lesión anatómicamente y eventualmente veíamos que este tipo de tumoración justamente en las partes, en algunos sitios, tienen efélides que pudieran embolizar en cualquier momento. Y aquí los podemos ver en este 3D zoom eh, con reconstrucción tridimensional, una hermosa imagen de un mixoma. Este es otro mixoma que pareciera que es el mismo, pero no. También ocupa casi en su totalidad la aurícula izquierda. Es un tumor que preferentemente se aloja en la aurícula izquierda, que tiene un pedículo de inserción en el septum interatrial, más o menos a nivel de la fosa oval, y aquí lo vemos. Es importante decir que cuando la fosa oval está permeable, este tumor puede cabalgar al septum interatrial y pasar a las cavidades derechas y eventualmente un porcentaje del tumor crecer hacia las cavidades derechas y embolizar hacia este sitio. No todos los mixomas son iguales. Esta hermosa imagen del laboratorio de la doctora Nilde Espíndola. Vemos a la aurícula derecha, es un eco esofágico tridimensional con reconstrucción en tiempo real y vemos esta masa en la aurícula izquierda adyacente al septum interatrial. El segundo tumor más frecuente es el fibroelastoma. Puede afectar a cualquier válvula. Aquí vemos a la válvula aórtica en su vista vascular, en su porción vascular. Al frente de ustedes tendrán al vaso, hacia la profundidad está el ventrículo. Y vemos estas imágenes ovoides, móviles, que pudieran eventualmente embolizar y que frecuentemente embolizan y que se sospechó fibroelastoma. Se envió al paciente y la anatomía patológica reportó fibroelastomas. En el caso de que afecte a la válvula mitral, observamos que aquí en la valva posterior de la mitral tenemos una imagen como despeinada de una tumoración en la cara auricular de la valva posterior de la mitral, que es la localización preferente, pero debo decirles que los fibroelastomas pudieran estar en cualquier sitio, en cualquier válvula, músculos papilares, cuerdas tendinosas, y se han reportado casos de fibroelastomas en el músculo ventricular. Otro de los tumores este es un caso de una paciente joven que llegó al servicio enviada por su cardiólogo porque tenía palpitaciones. El cardiólogo no sabía de qué se trataba, no encontraba por qué las palpitaciones y episodios de taquicardia paroxística supraventricular. Durante su protocolo de estudio, lo envía a ecocardiograma y nosotros vemos esta imagen ecolúcida, cavitada hacia la punta del ventrículo y la tratamos de seguir espacialmente. Pensamos en un quiste pericárdico, tratamos con vistas modificadas de llegar a tratar de delimitar su conformación total. Sin embargo, eventualmente esto es difícil y vemos que un porcentaje de estos pacientes tienen dentro de esta cavidad quística líquido. Con reconstrucción tridimensional y técnicas avanzadas de imagen, vemos las características quísticas de esta lesión. Esta paciente, dado que estaba muy sintomática, se evalúa la posibilidad quirúrgica y hay que, con otras técnicas de imagen, observar la longitud, el tamaño real de la lesión. Y aquí observamos
a este quiste pericárdico. Otro de los tumores que llegan a las cavidades cardíacas específicamente por vía venosa, se trata de un leiomioma, es un tumor de músculo liso que se origina en el músculo liso del útero y que asciende hasta el corazón por vía venosa. Observamos aquí en un subcostal a la vena cava y tratamos de seguirlo y vemos que la tumoración viene y ocupa a la vena cava inferior. Entra a la cavidad y se flexiona esta característica serpentiforme de este tipo de lesiones que ya dentro de la cavidad dentro de la aurícula parecieran lesiones cavitadas y vemos alteraciones asociadas. Vemos aquí una imagen que sugiere foramen uval permeable. Para ello utilizamos contraste y vemos cómo se comporta. En este paciente en particular, vamos a ver cómo tiene un foramen uval permeable y pasan burbujas a la aurícula izquierda. La extensión de este tumor viene desde el útero, sube hasta corazón, puede pasar al ventrículo derecho y llegar al tronco de la arteria pulmonar o a sus ramas y obliterar en su totalidad. A pesar de que es un tumor histológicamente benigno, se comporta como maligno y pone en riesgo la vida del paciente. Aquí tenemos a los sarcomas como prototipo de los pacientes de la patología maligna tumoral del corazón. Vemos que en este caso es un eco transesofágico, vemos a las dos aurículas, el septum interatrial y vemos esta imagen lobulada con zonas de calcificación y vemos derrame pericárdico importante. Veámoslo en movimiento. Colapso de la aurícula derecha, una imagen lobulada, calcificada, que ocupa e infiltra el septum interatrial. Vemos también en otras imágenes tratando de definir qué tanta extensión e infiltración tumoral tiene este paciente y vemos que la continuidad mitroaórtica está tomada y todo alrededor tejido alrededor de la aorta. Este es un sarcoma. Vámonos ahora a los trombos cardíacos. Los trombos son las masas intracardíacas más frecuentes y el corazón es la fuente embolígena principal del sistema. Se asocia a complicaciones con alta mortalidad y alta morbilidad. Sin embargo, el corazón también es un sitio de paso de trombos que vienen de otras partes, como por ejemplo de las venas de miembros pélvicos. Suben, igual ascienden hacia la aurícula derecha, pasan al corazón derecho y embolizan hacia el pulmón causando una entidad urgente en la cardiología que es la tromboembolia pulmonar. De no darnos cuenta pone en riesgo la vida del paciente. Independientemente del sitio de origen, los trombos se asocian a una alta incidencia de embolismo pulmonar y embolismo sistémico. ¿Cuáles son las patologías cardiovasculares que se asocian más a formación de trombos dentro del corazón? Arritmias cardíacas. De ellas, la fibrilación auricular, aunque no la única, el flóter también está definido. Las valvulopatías, especialmente aquí, la cardiopatía reumática, la estenosis mitral, especialmente las cardiomiopatías que pueden ser isquémicas o no isquémicas, incluso parasitarias, como podría ser la enfermedad de Chagas, los aneurismas ventriculares que pueden surgir después de una cardiopatía isquémica o chagásica, donde se forman trombos por estasis venosa, los catéteres, como ya vimos, las líneas vasculares, los marcapasos y cualquier dispositivo intracardíaco. La embolia de origen cardíaco representa una tercera parte de los casos de enfermedad cerebrovascular y es la tercera causa de muerte en países desarrollados.
En nuestro país, desafortunadamente, tenemos otras causas de muerte que le ganan, pero eso no quiere decir que no tenemos una gran extensión, una gran casuística de enfermedad cerebrovascular y hay, en ese caso, que buscar la fuente embolígena. Y por supuesto, hay que buscarla en el corazón. Actualmente no podemos dejar de lado la infección por SARS-CoV-2 que causa disfunción endotelial, alteraciones en la cascada de coagulación, incremento de la posibilidad de trombos y, por supuesto, las complicaciones de tromboembolia pulmonar y sistémica que ponen en riesgo a la vida de estos pacientes. Hasta hace pocos años, como decíamos, era difícil hacer este diagnóstico. Actualmente sabemos que la mayor parte de pacientes con formación de trombos intracardíacos tienen una enfermedad cardíaca subyacente. Sin embargo, no tan solo las enfermedades cardíacas pueden causar trombos, puede formarse trombos en asociación a otro tipo de patologías sistémicas, como síndromes de hipercoagulabilidad, enfermedades autoinmunes, fiebre reumática, amiloidosis, neoplasias, embarazo, ya dijimos, enfermedades parasitarias como el Chagas, la infección por SARS-CoV-2 y, por supuesto, el lupus eritematoso sistémico. El corazón como fuente embolígena decíamos que ocupa un lugar importante. De esta, de este, la cavidad donde predominantemente se forman los trombos es en la aurícula izquierda. Esta cavidad, cuando crece, hay estasis venosa, hay la posibilidad de que la sangre bascule mucho más tiempo ahí y se forme trombo. Se asocia importantemente a valvulopatía mitral, especialmente estenosis mitral, ya dijimos, arritmias como la fibrilación auricular, pero también debemos observar que dentro de la misma aurícula izquierda, el sitio eh, predominante de formación de trombos es la orejuela izquierda. Y aquí, importante comentar que el ecocardiograma, en cualquiera de sus modalidades, pero especialmente en el eco transesofágico 3D, 2D y 3D, tiene una sensibilidad y especificidad de 99%, se ha convertido en el gold estándar. Las guías europeas de ecocardiografía, dentro de sus pautas para búsquedas de embolismos, pone a las masas cardíacas y algunas otras que ya hemos explorado hasta este momento de la plática. ¿Cuáles son los hallazgos ecocardiográficos asociados a embolismos sistémicos? También ya hemos revisado varios de estos: fibroelastoma papilar, mixomas, tumores cardíacos tanto primarios y secundarios, por supuesto, arritmias, endocarditis, aurículas izquierdas dilatadas con trombos, en fin. Veremos ejemplos rápidamente. Como decíamos, la formación de trombos dentro de la aurícula izquierda o en cualquier parte del corazón se asocia a patologías, en gran medida, a patologías cardíacas concomitantes. Aquí vemos un trombo en la aurícula izquierda, una orejuela con gran contraste espontáneo y formación de nuevos trombos, y vemos que este paciente tiene una prótesis valvular mitral. Aquí vemos basculando libremente un trombo de gran tamaño que, si se llega a instalar dentro de la prótesis, pone en riesgo inminente de muerte al paciente. Por supuesto, independientemente de cualquier cosa, este trombo puede fragmentarse y embolizar, en este caso, a vía sistémica. Otros trombos, en este caso, que migran de la circulación venosa hacia la aurícula izquierda y que pudiera tratarse de una insuficiencia venosa profunda, o hemos visto este tipo de casos en pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2, pero tenemos aquí un trombo enorme que bascula entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, pasa durante la diástole y se regresa a la aurícula en la sístole, y que, si se emboliza,
puede obliterar en su totalidad al tronco de la arteria pulmonar o cualquiera de sus ramas y poner en riesgo inminente también la vida del paciente. Otros ejemplos ahora de trombos en el ventrículo izquierdo y vemos la asociación de alteración de la movilidad segmentaria. Aquí se inyecta un ecorrealizador para definir bien los bordes del trombo, que vemos un trombo en diferentes estadios de formación y que ocupa la punta, que es la zona que tiene una alteración severa de la movilidad segmentaria. La cardiopatía isquémica es una de las causas más frecuentes de alteración de la movilidad segmentaria, aunque la cardiomiopatía dilatada, que tiene alteración de la movilidad en forma generalizada, también puede causar trombos. En este caso, la alteración de la movilidad segmentaria por cardiopatía isquémica, donde vemos alteración con aquinesia y disquinesia del tercio distal del septum, punta y látero apical, y la formación de un trombo laminar que ocupa y se adhiere a esa parte de la pared. Por supuesto, este tipo de trombos tienen menos incidencia embolígena, pero evidentemente siempre habrá en estos casos un riesgo de embolia. Si somos más cuidadosos, vemos con un transductor matricial y se sectoriza, podemos ver al mismo tiempo al trombo en diferentes vistas y aquí vemos esta pequeña efélide que probablemente el trombo es laminar, pero como les decía yo, siempre hay la posibilidad. Este efélide está a punto de embolizar y por supuesto, estando en el ventrículo izquierdo, el embolismo sería sistémico y podría alojarse este trombo en el cerebro, en las coronarias, en las arterias renales, en el mesenterio y en cualquiera de los casos poner en riesgo la vida y la funcionalidad de este paciente en lo sucesivo. Otro ejemplo de trombo es asociado a alteración de la movilidad segmentaria aurapical. Este es un trombo pediculado móvil que diera la impresión que se va a soltar en cualquier momento. Evidentemente, esto es importante, la posibilidad embolígena que pone en riesgo la vida del paciente, nosotros tenemos la obligación de decirle a su clínico, de hacer un reporte pormenorizado de cuáles son las características que encontramos de estas masas trombóticas dentro de las cavidades. Con esta imagen me despido. Muchas gracias por su atención.